Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Luis Diego Quiroz, director editorial de la revista Vida y Éxito. Bienvenidos a nuestro canal de videos Vida y Éxito TV. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Joseph Sevede. Él es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Mount Sinai en Miami. Él tiene gran experiencia en los temas relacionados con el corazón y lo vamos a entrevistar para comentar sobre este importante asunto que nos influye a todos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, encantado de saludarle. Aquí desde Miami, un placer estar con usted. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Doctor, lo primero que quisiera preguntarle es que nos contara un poco más sobre su experiencia y sobre la especialización en el campo de la medicina y que nos explique, por favor, qué hace un electrofisiólogo. Sí, con mucho gusto. En realidad, la carrera de medicina, todos están muy familiarizados con aquello. Yo salí de Panamá muy joven, no sabía exactamente a dónde me dirigía, pero en realidad quería explorar todo ese mundo nuevo que estaba frente a mí. Empecé a estudiar medicina y me atrajo mucho la medicina interna y dentro de ella tuve una relación íntima muy personal con un señor muy mayor que tenía falla congestiva cardíaca. Por esa razón o a raíz de ello me interesé en la cardiología y subsecuentemente en la electrofisiología, que trata de la parte eléctrica del corazón. ¿Qué es la electricidad del corazón? El corazón funciona como un músculo, todos sabemos eso. Pero lo que realmente hace latir, lo que estimula el corazón, es un impulso eléctrico. Es un impulso eléctrico que nace en células y se transmite por cierto sistema de conducción. Es un poquito complejo, pero lo importante es saber que las arritmias cardíacas se originan ahí. Los paros cardíacos se originan ahí. Muchos de los desmayos, muchas de las muertes súbitas, muchas de las taquicardias, fibrilaciones e incluso como consecuencia de infartos cardíacos tienen su origen o su expresión a través del sistema eléctrico. Tratando esas dolencias o esas consecuencias podemos prevenir entonces muchísimos casos de enfermedad o incluso de muerte. Doctor, y nos puede comentar también un poco más sobre la experiencia suya, además de este tema, sobre todo, un poco más sobre su carrera y su experiencia en todos estos años. Sí, realmente me considero una persona muy afortunada. Cuando salí de Panamá para ir a la universidad en Estados Unidos, tuve la gran suerte de poder estar en la Universidad de Cornell, donde estudié neurobiología y comportamiento. Y tengo que serle sincero, la razón que estudié eso era porque me daba la oportunidad de estudiar o de abarcar muchos temas que tenían relación a la biología sin necesariamente ser científicos. A mí siempre me interesó mucho todo lo que era sociología, antropología, literatura, en fin. Era una manera de integrar una educación general a un campo muy específico como la neurobiología. De ahí, eventualmente, estuve en New York, en el Albert Einstein College of Medicine, donde estuve en contacto con profesionales realmente inspiradores. Mi jefe de cardiología, el doctor Bill Frischman, fue una de las personas que me inspiró a seguir en esa especialidad. Luego fui a Boston a hacer mi especialidad. Estuve en el New England Medical Center de la Universidad de Tufts, donde trabajé con el que llegó a ser el presidente de la Sociedad Mundial de Arritmia y Electrofisiología, el doctor Mark Estes, y eso obviamente despertó mi curiosidad, mi interés y me puso en contacto con gente que realmente amaba lo que quería y para los cuales la electrofisiología era una pasión. Luego de eso tuve otro golpe de suerte y fue que el jefe de cardiología de la Universidad de Pensilvania, se llamaba el doctor Mark Josephson, quien fue el autor del libro de texto de la electrofisiología, uno de los fundadores del campo, decidió irse a vivir a Boston. Cuando el señor cambia su ubicación, cuando se muda a Boston, fue establecido como profesor en la Universidad de Harvard
pude entonces unirme a su equipo eventualmente y trabajar con ellos, lo cual fue otra vez un tema inspirador. Realmente el estar al lado de personas con tanta pasión, con tanto entusiasmo y con tanta genialidad ha sido una suerte, un privilegio y realmente lo que ha marcado mi vida. No sé por qué razón he tenido esas oportunidades, pero realmente las agradezco y siento que han hecho una gran diferencia en mi ser y en la manera que puedo apreciar la medicina de hoy. Doctor, el COVID-19 nos ha cambiado la vida en todos los sentidos y hay casos de estudio que intentan demostrar los daños y los efectos que esta enfermedad puede tener en el corazón de algunos pacientes. De hecho, yo he escuchado, no sé si estoy en lo cierto, que el COVID-19 afecta de alguna manera la circulación sanguínea y la puede bloquear, lo que ocasiona en la mayoría de casos la muerte. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias por la pregunta. Es una pregunta realmente interesante y afortunadamente puedo darle un poquito más que opinión. En realidad, se ha visto desde que empezó el brote en Wuhan, en China, de que cuando se medían las enzimas cardíacas, que son compuestos del músculo cardíaco que escapan las células que han muerto y por tanto están en la circulación, en la sangre y pueden ser medidas por pruebas de laboratorio, se demostró que de un 25 a un 40% de los pacientes que ingresaban al hospital con el COVID-19 tenían elevación de las enzimas cardíacas, queriendo significar o queriendo decir que existía daño a las células del corazón per se. Había un escape de las proteínas que están dentro de las células al torrente sanguíneo, por tanto hay una herida, si se quiere, a el músculo cardíaco. Eso fue muy bien establecido. En China los números fueron más altos de lo que fueron, por ejemplo, en Italia y en Nueva York. Sin embargo, se mantienen en ese tipo de proporción. Es más, en la cadena de hospitales de Mount Sinai en Nueva York publicó un estudio el mes pasado donde ellos analizaron su experiencia con estos pacientes. Ellos revisaron los expedientes de 2.736 pacientes con COVID-19. De ellos, el 36% tuvo elevación de las enzimas cardíacas, lo que dice que hubo algún tipo de daño cardíaco. Por añadidura, midieron los niveles de esa enzima que se llama troponina y los niveles de troponina fueron divididos en tres: un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel mayor. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que de los pacientes que tenían elevación de la troponina, así fuese baja, esos pacientes tenían una mortalidad del 1.7 veces mayor de los pacientes que no tuvieron elevación de la troponina. Si nos vamos al tercio más alto, los que tuvieron la troponina elevada, tuvieron más de 3 veces la mortalidad de los pacientes que no tuvieron la troponina elevada. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que sí existe daño cardíaco. Por añadidura, el daño cardíaco predice la mortalidad. La pregunta podría ser, bueno, ¿es que el COVID ocasiona el daño cardíaco que mata al paciente o es que la enfermedad es tan severa que ocasiona estrés en el corazón y por tanto se exhiben esas enzimas en el torrente sanguíneo y son un marcador de la intensidad de la enfermedad o de la infección en ese momento? Hay un tema muy importante y es que el virus en particular se aferra a lo que se llama la enzima convertidora, perdón, se me va la palabra en español, es la ECA, enzima convertidora de la angiotensina. Esa enzima esa proteína está presente tanto en las células del pulmón como en las del corazón. La hipótesis es de que el virus se afianza a ella
y al afianzarse al ECA entra dentro de las células, ya sea del corazón o de los pulmones, y desencadena toda una serie de procesos inflamatorios que a su vez causan el daño que podemos ver. Pero no solo es eso, existen problemas de inflamación generalizada, de inflamación cardíaca, de microembolización, que son coágulos microscópicos si se quiere, problemas de citoquinas, que son procesos inflamatorios muy fuertes que pueden hacer que el corazón deje de bombear con eficiencia y se relaje y bombee débilmente. Y además de eso, existe la posibilidad de muchas arritmias. De eso podemos hablar separadamente. Y de manera curiosa, también existe el punto de que un estrés muy importante puede ocasionar una debilidad al músculo cardíaco. Eso se llama el efecto o la enfermedad de Takotsubo. Es una palabra japonesa que se refiere a un pulpo que existe en el Japón, y es porque el corazón adquiere la forma de ese pulpo. El corazón se debilita, sin embargo, en esos casos generalmente se recupera después de unos meses. Esto lo vemos, por ejemplo, en ocasiones de un terremoto importante o de como sucedió, por ejemplo, en Haití hace unos años. Estrés es realmente importante. No hablamos del estrés de todo día, pero de igual manera un estrés físico, como puede ser el de una enfermedad, de un episodio de COVID intenso con enfermedad crítica, puede ocasionar el estrés que a su vez ocasione la debilidad cardíaca. Doctor, Estados Unidos es evidente que todavía no logra controlar la pandemia, y uno de los estados que está en peor condición es la Florida, donde usted reside, ¿verdad? Sin embargo, a nivel nacional se ha comprobado, se está viendo que hay un decrecimiento en las muertes, o sea, continúan los casos, pero las muertes no van al mismo ritmo, afortunadamente, comparado con los índices que se vieron en abril y mayo. ¿A qué cree usted que se debe esto? Bueno, creo que hay dos componentes. Está el componente de que al hacerse más frecuente las pruebas, vamos a analizar a un porcentaje de la población asintomática, va a ser clasificado como que tiene el virus, y sin embargo es una población que no está tan enferma. Si restringiéramos las pruebas a personas que están enfermas u hospitalizadas, pues los números cambiarían un poquito. Esa es una cuestión estadística, pero lo otro que está sucediendo es que los tratamientos han mejorado. En la medicina, como en cualquier ciencia, pero especialmente en la medicina, estamos aprendiendo día a día. En cada momento vemos alguna sutileza que nos sugiere alguna manera un poquito diferente de tratar, un poquito diferente de evaluar, un poquito diferente de pronosticar, y tenemos que ajustarnos a lo mismo. Eso es muy importante porque, al contrario de lo que el público quizás perciba, nosotros no tenemos las respuestas, no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, ni cerca de eso. Y no solo eso, las respuestas que tenemos hoy no son las mejores respuestas de mañana. Nos van a ayudar a percibir el problema, a analizarlo y luego a dirigirnos a nuevas hipótesis, nuevas respuestas otra vez, y esperemos nuevas y mejores soluciones. Creo que eso ya lo estamos viendo. La manera de tratar el COVID de marzo y abril es muy diferente a la que se está viendo en estos momentos. Los instrumentos son diferentes. Ya se han visto cosas que funcionan, cosas que no. Y de esa manera se ha podido mejorar la estadística de mortalidad. ¿Usted cree que se necesitan los confinamientos estrictos o cree que con seguir los protocolos como el distanciamiento social, el lavado de manos y pues el uso de tapabocas es suficiente? Creo que esa es la pregunta. En realidad, no creo que haya una respuesta uniforme para todos nuestros países. Como todos sabemos, vivimos en sociedades que son muy diferentes una de las otras. Vivimos en condiciones que son muy diferentes unas de las otras. Al ser así, creo que no podemos abordar el problema con soluciones generales que son aplicables a todos en todo momento. No solo eso, sino que creo que las soluciones deben cambiar a medida que va cambiando la situación y a medida que vamos obteniendo data nueva que nos ayuda a proyectarnos
de manera más coherente hacia el futuro. Trataré de dar algunos ejemplos. En América Latina, por ejemplo, ha habido países donde se ha logrado controlar bastante bien. En esos países, los temas comunes son población que está relativamente bien educada, sistemas de salud que alcanzan a la mayoría de la población, accesibilidad a los centros de salud y tratamiento, accesibilidad a pruebas. Estos son los países donde les ha ido mejor. Países donde no les ha ido tan bien han sido países que han negado la evidencia o la realidad. Cuando vemos el caso de jefes de Estado que dicen, no, esto no es tan importante o no hay que abordarlo, ha habido una avalancha, si se quiere, de casos que luego al multiplicarse se convierten en algo muy difícil de contener. Por otra parte, las restricciones estrictas, el confinamiento estricto no necesariamente es seguido por la población de la manera en que es especificada. ¿A qué me refiero? Si uno decreta un comportamiento que es tan estricto que es imposible de cumplir, en realidad lo que está sucediendo en la población es totalmente diferente a lo que esperan y ordenan las autoridades. No podemos esperar un confinamiento estricto a una población que no puede hacerlo. No podemos esperar, específicamente en casos donde hay una desigualdad económica muy importante, donde hay personas que dependen de su salida a la calle para la supervivencia suya y de sus familiares. No podemos pedirles que se queden enclaustrados sin darles una alternativa. Y creo que ahí está el kit de la cuestión, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, en el cual la empresa privada se unió e incluso se aunó a fuerzas públicas para suministrar comidas, ayuda y distribuirlas de manera equitativa a las personas que las necesitaban en realidad, lo cual permitió que el confinamiento fuese posible. De no haber sido así, no hubiese podido haber confinamiento y los resultados fueron evidentes. Su índice de contagio bajó abruptamente. ¿Por qué? Porque podía una persona quedarse en su casa y no morir. Es que en realidad, si se muere de COVID, se muere de hambre o de suicidio, la muerte es la muerte. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Como le comentaba a un amigo, en realidad se trata a veces de hacer una pugna o un dilema, una disyuntiva entre lo que es la economía y la salud. Yo no creo que están en pugna, no creo que son alternativas, son fases o partes de un todo todavía más grande. Yo me atrevería a llamar a ese todo el bienestar. Lo que debemos hacer es luchar por el bienestar de la población, por el bienestar de los ciudadanos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de manera tal de que la economía siga funcionando de cierta manera y de que haya las bases sociales para sustentar a aquellas personas que no tienen medios? Eso es extraordinariamente importante. Además de eso, debemos proveer las medidas de salud, las medidas de cuidado que sean necesarias para la población. No va a ser posible tratar con la misma intensidad a un paciente en una zona rural de un país que tiene pocos recursos a lo que va a ser en un país de primer mundo en una ciudad. Es más, dentro de los grandes países como Estados Unidos o de Europa, hay disparidades según la región y según las posibilidades. A eso, esas son cosas que son inevitables. Cada país tiene sus condiciones, sus circunstancias a las cuales tiene que adherirse o en las cuales tiene que elaborar. Lo importante es enfrentarse a los retos de manera inteligente, analítica, coherente y no poner a la política o a la fama o al crédito o al no querer equivocarme por delante del bienestar de los ciudadanos y de la sociedad. Doctor,
¿Cuáles son las medidas que usted propiamente está aplicando para atender a sus pacientes en Miami? ¿Y cuáles son las medidas que en general están aplicando los hospitales de Miami o los que usted conoce para atender a los pacientes? Bueno, en general se han adoptado medidas relativamente sencillas, pero son buenas. Todos los pacientes que se presentan a la mayoría de las oficinas, ya sean médicas o dentales, son sujetos a un cuestionario para ver si han sido expuestos a la enfermedad o si tienen algún síntoma que le corresponda. En general, por ejemplo, en mi oficina se comunica con el paciente antes de que llegue al consultorio para ver si ha tenido algún síntoma o algún problema que sugiera el que no deba venir. Por añadidura, se mide la temperatura corporal para ver que el paciente no tenga fiebre. Todos los pacientes ingresando a la oficina necesitan usar un tapabocas y también les proveemos de guantes. Cualquier paciente que llegue a la oficina tenemos máscaras, tenemos guantes y alcohol, loción sanitaria para el que quiera desinfectarse. Y de esa manera se puede proteger al paciente y el paciente protege al resto. Además de eso, hemos bajado el número de pacientes que vemos en un día o en un periodo de tiempo específico. Es decir, hacemos que las citas sean mucho más largas y alternadas, de tal manera de que solo haya un paciente dentro de un consultorio y en la sala de espera, que no haya una mezcla de pacientes. De esa manera no hay contaminación entre un paciente y otro. No va a haber nunca dos pacientes que estén, de dos familias separadas, que estén simultáneamente en el mismo lugar dentro de la oficina. Además de eso, tenemos servicios de telemedicina. Los servicios de telemedicina toman varias formas. Una de ellas es forma telefónica, una llamada telefónica como estamos acostumbrados. Por otra parte, plataformas tipo Zoom, FaceTime también nos ayudan a comunicarnos y lo hacemos. En mi subespecialidad tenemos la ventaja, si se quiere, de poder bajar datos de los marcapasos de los pacientes, de los desfibriladores de los pacientes, por vía Bluetooth y traerlos externamente hasta nuestros ordenadores dentro de la oficina y podemos analizar las arritmias que han tenido o si ha habido algún problema, de manera que tenemos data objetiva bastante importante. Y cosas simples, como pedirle a un paciente que tenga una máquina para medir su tensión arterial, su pulso y su oxigenación en su casa, nos permiten también obtener esa información sin que el paciente sea expuesto al sistema médico o a llegar a la oficina. En el hospital es otro tema. Cuando los pacientes ingresan para cirugías selectivas, por ejemplo, pasan por un proceso de seleccionamiento, si se quiere, donde las personas son entrevistadas, se les registran los signos vitales y además se hace un examen del COVID, el cual demora aproximadamente hora y media en llegar. Cuando el resultado es negativo, entonces se pasa al paciente a la sala correspondiente para hacer el procedimiento correspondiente. De esa manera se tiene cierto aislamiento. Hay hospitales que además de eso le hacen pruebas al personal hospitalario. Esto es algo un poquito controversial en algunos centros, pero si se hacen pruebas periódicas, por decir algo, cada 1 o 2 semanas, se puede eliminar al personal médico que pueda ser asintomático y estar infectado y de esa manera prevenir transmisión del médico o del personal médico a el paciente. Por añadidura, las salas del hospital han sido divididas de manera de que los pacientes con COVID están en salas aisladas, separadas del resto de los pacientes. Otra vez, esto permite concentrar a aquellos pacientes y a los médicos y personal médico tratante dentro de un área y prevenir el esparcimiento de la enfermedad dentro del hospital. Y creo que ha funcionado. Tenemos la suerte de que en estos momentos, al estar bajando el número de personas hospitalizadas con COVID, en realidad hemos podido cerrar en el hospital donde trabajo, en el Mount Sinai, una dedicada a los pacientes con COVID ha sido ya cerrada y transformada en sala
sala usual o sala estándar. Le agradezco muchísimo su tiempo, ¿verdad? Muy interesante conocer todo esto y también conocer la relación, ¿verdad? Que es el COVID con el corazón, porque usualmente como pues es una gripe, ¿verdad? Pensamos en el COVID y los pulmones o la respiración, pero vemos que el corazón también se ve muy afectado por esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Y si me permite, me gustaría hacerle un comentario un comentario adicional, si tiene tiempo. Claro que sí, doctor. Adelante, por favor. Porque esto puede ser de interés para su audiencia. El COVID, con relación al corazón, tiene un impacto muy importante en todo lo que es deporte. Por ejemplo, muchas de las ligas deportivas han sido canceladas. Y como sabemos, los Juegos Olímpicos, etcétera. Pero por añadidura, se ha visto que esta inflamación cardíaca, que se llama miocarditis, que puede ocurrir en atletas también, puede afectar el corazón de una manera importante. Y la pregunta es, ¿cuándo puede un atleta entonces volver a entrenar, volver a desempeñarse, etcétera? Y es algo realmente importante porque la persona se puede ya sentir mejor y sin embargo puede estar a riesgo de causar daños subsecuentes al corazón por haber tenido aquella miocarditis. Lo mismo es cierto para una persona que no sea un atleta competitivo. Al tener la miocarditis, no sabemos cuál va a ser el efecto dentro de unos meses o unos años, pero sí sabemos que deben tener seguimiento y por eso reitero la importancia de la atención médica, el seguimiento con un profesional de su confianza para poder evitar y prevenir secuelas posteriores. Doctor, ya que tocó el tema, continuemos con esto para preguntarle. Entonces, por ejemplo, para la gente que hace ejercicio, le dio COVID o a lo mejor era asintomática y le dio y nunca se dio cuenta, lo dio muy leve, ¿cuál es la recomendación? Ir a hacerse un examen después de eso para saber si su corazón se encuentra bien, para evitar que pues, caiga en otra enfermedad o en algún otro problema. Bueno, hay una pequeña diferencia. El que fue totalmente asintomático, según la Sociedad Holandesa de Deporte y la Sociedad Americana de Deporte, el que es completamente asintomático, después de 2 semanas puede comenzar a entrenar suavemente si se quiere, de a poquitos y asegurarse de que está pudiendo desempeñarse bien. Se pueden tener monitorización de ritmo, que sería con un monitor tipo Holter, y un electrocardiograma, y si es posible, inclusive un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, para ver que el bombeo del corazón esté bien. Ahora, el que fue sintomático y tuvo miocarditis debe abstenerse del deporte por lo menos 3, si no 6 meses. Y debe tener seguimiento electrocardiográfico con ultrasonido del corazón y, si fuese posible, con resonancia magnética del corazón para ver que no haya daño, que no haya fibrosis, porque todo eso puede llevar a problemas en el futuro y queremos prevenirlos. Más un atleta que está tan consciente de su cuerpo y de su eficiencia. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la recomendación y yo creo que este es otro tema que más adelante lo vamos a tratar con usted en el corazón y el deporte. Ahora que pues que tanta gente, yo creo que está desviando la atención o está aliviando la atención haciendo deporte y a veces no nos damos cuenta y no nos concentramos en este importante órgano cuando queremos hacer algún ejercicio. Muchísimas gracias. Me parecen temas realmente importantes y que tenemos que difundir. Todo es conocimiento. Y lo que podamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, lo que podamos hacer para prevenir problemas, es de gran importancia. Y le agradezco supremamente la oportunidad de poder compartir con usted, de poder compartir con su audiencia este rato y esta conversación. Espero en el futuro poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.